Bendiciones. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Mi nombre es José Manuel Zavala Cruz. Voy a presentar este tema. El anticristo es del país de Siria. El anticristo es del país de Siria. La profecía está escrita en la Biblia. No me la estoy inventando. Por eso, un verdadero profeta de Dios que profetiza con la palabra de Dios tiene que saber quién habla y por qué habla y para quién habla y para qué tiempo habla la Biblia. La Biblia, ¿quién habla en la Biblia? ¿Por qué habla? ¿Para quién habla y para qué tiempo habla? Isaías capítulo 10, verso 12. Isaías capítulo 10, verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Es una profecía a futuro. Pero el propósito de hablar de esto es porque sabemos que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto se va a manifestar en las nubes, en los aires. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, habla de que la venida del Señor viene. Pero primero dice que va a haber una gran apostasía, dice en ese capítulo. La apostasía ya está. Hay mucha apostasía, engaño, falsedad. Primero la apostasía y entonces luego la venida de mi Jesús por la iglesia. Una vez que Cristo viene por la iglesia, ahí lo siguiente va a ser la manifestación del anticristo en el inicio de la tribulación. Es por eso que tenemos que prepararnos para el encuentro con Cristo. Porque el que no se prepare para el encuentro con Cristo se va a quedar para ese tiempo de este gobierno del anticristo. Este hombre inicuo, lleno de maldad, lleno de iniquidad, lleno de perversidad, va a salir de la nación de Siria. Jehová lo dice en la profecía. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Este rey es un gobernador de Siria. Un rey es como los presidentes de otras naciones. La profecía está en Isaías capítulo 10, el versículo 5 en adelante. Ahí está la profecía de que este hombre va a salir de la nación de Siria a Siria. En Ezequiel capítulo 23, el profeta Ezequiel también lo profetizó. En Ezequiel capítulo 17, Ezequiel capítulo 17 habla de dos águilas. Una águila es Estados Unidos, la primera águila es Estados Unidos. La segunda águila es Asiria. Estados Unidos va a servir de intermediario para que Israel haga un pacto con los asirios, con los sirios. Y ahí va a ser la caída de Israel. Ahí va a ser el tiempo de angustia. ¿Por qué?
una parte del pueblo de Israel va a pactar con este hombre de maldad, pero Estados Unidos va a ser el intermediario. En Miqueas, en el capítulo 5, del verso 2 al verso 7, ahí está la profecía. Miqueas, capítulo 5, del versículo 5 al 6 y el 7, usted puede ver que el anticristo es de la nación de Siria. Alabanza a Dios. Oh, gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Es tiempo de que nos preparemos. Mire lo que dice el profeta Miqueas en su capítulo 5, versos 5 y el 6. Miqueas también profetizó esta profecía de este hombre lleno de maldad. Y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestro palacio. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con su espada la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperarán a varón ni aguardarán a hijos de hombre. Tremendo. Este hombre que va a hollar la tierra de Israel con un ejército, este rey de Siria, Dios lo va a destruir en ese momento. Él se queda gobernando 3 años y medio, más 3 años y medio donde le van a estar cayendo las 7 copas de la ira de Dios a él y su ejército. Y este será nuestra paz, dice, cuando el asirio viniera a nuestra tierra, cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Están haciendo un tratado supuestamente de paz entre Israel y Siria, y Estados Unidos es el que está intermediando. Es donde la palabra dice, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina les viene. Dios va a destruir a los asirios y Israel va a ser angustiado, porque tienen que ser decapitados primeramente para poder entrar al reino milenial, los 1000 años, a reinar con Cristo. Tienen que morir uno por uno. Es triste la realidad, pero nosotros como iglesia, para nosotros es la profecía de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Hay mucha apostasía ahorita. Ya la apostasía se regó en la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que falta? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nuestro Señor Jesús viene por su iglesia, después queda este hombre gobernando en las naciones, llamado el anticristo. Su manifestación va a ser en la entrada de inicio de la tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Ahí va a ser la manifestación de este hombre que se va a manifestar en caballo blanco. Ese hombre lleno de maldad. Cuando Jesús abre el primer sello en Apocalipsis capítulo 6, verso 1, verso 2, ahí se manifiesta este personaje de caballo blanco, el jinete del caballo blanco,
que se manifiesta en Apocalipsis capítulo 6 verso 1 es el anticristo. No es el mismo personaje que se manifiesta en Apocalipsis capítulo 19, donde Cristo viene en caballo blanco pero con un gran ejército de ángeles. No, recuerde que en el capítulo 6 verso 1 y verso 2 Jesucristo, el Cordero de Dios, está abriendo los sellos y da inicio abriendo el primer sello. Ahí se manifiesta el anticristo. Entonces el anticristo es de la nación de Siria. Tremendo. Son tiempos peligrosos. Son tiempos más aproximados a la venida de Jesús en las nubes, en los aires, por su novia iglesia. La novia iglesia de Cristo la conformamos más el pueblo gentil. Los que no son israelitas. Somos los que estamos acá en América y otras naciones de otros continentes. La iglesia la estamos esperando. El espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Aleluya. Porque hay mucha apostasía. La apostasía ya está. Entonces, ¿qué es lo que falta? La venida de mi Jesús por la iglesia. Jesucristo viene por su iglesia y luego después se manifiesta el anticristo. Esto está a punto de suceder. Hay tanta guerra de naciones contra naciones peleando poder hasta que se quede un hombre que va a gobernar las naciones, y ese hombre es de Siria. Será por un tiempo. Solo van a ser 3 años y medio, porque los otros 3 años y medio no va a tener paz, porque le van a caer las 7 copas de la ira de Dios, que son para el anticristo, el falso profeta y los que le siguen. Tremendo. Cristo pronto viene. Viene muy pronto. Lo estamos esperando. Iglesia, preparémonos, consagrémonos, adoremos a Dios, clamemos a Dios, pidamos misericordia, oremos por nuestra familia para que se salve, se sane y se libere. Oremos por la iglesia en la faz de la tierra, por toda la iglesia de Cristo. Oremos por todos los ministros que Dios ha llamado a ligarlos al cuerpo de Cristo. Óigame, tengamos cuidado. No todo predicador ni todo enseñador de la palabra de Dios está de parte del reino de Cristo. Hay falsos predicadores con el espíritu del anticristo. Tremendo. Esa apostasía que se está moviendo es con el poder del espíritu de maldad. Eso se va a mover primero y luego viene mi Jesús por la iglesia. Y después de la venida de mi Cristo se manifiesta el anticristo en el inicio de la tribulación. Entonces el remanente de Jacob va a sufrir 7 años. Cumpliéndose los 7 años, aparece mi Jesús por el pueblo de Israel especialmente. Ahí va a poner los pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, verso 4. Pero esa venida es especialmente por Israel. Ya la novia esposa se ha ido en su segunda venida, porque Cristo ya vino una vez. Ya estuvo en la tierra y ahora le esperamos desde el cielo la segunda venida por su amada iglesia, por su pueblo que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, y que su palabra es verdad, y que Él envió al Espíritu Santo a consolarnos, a ayudarnos, a protegernos y darnos vida en esta tierra. Estamos esperando a Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero Santo, que muy pronto se cumplirá la palabra que Él dijo: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesucristo viene. Amén y amén.